Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo tutorial en mi canal de YouTube dedicado a la asignatura de religión, secundaria y bachillerato, de primero de eso a primero de bachillerato. Con este tutorial empezamos la segunda evaluación de tercero de eso. Para mis alumnos, el tema 4, que es exégesis bíblica, exégesis hermenéutica o interpretación de textos bíblicos. Cuando uno lee la Biblia, hay que tener cuidado. La Biblia no es un libro de historia, es un libro de fe, aunque contiene datos históricos. En el tutorial en el que explico la estructura de la Biblia, digo que la Biblia es una colección de 73 libros. Vamos a una biblioteca y encontramos dos grandes salas. Una pone Antiguo Testamento y es toda la historia de Israel, y hay otra sala en la que pone Nuevo Testamento, 27 libros, y nos habla de Jesús de Nazaret, su mensaje, los apóstoles, la pasión, resurrección de Cristo, el apóstol San Pablo, etc. A la hora de hacer interpretación de textos bíblicos o exégesis, hay que tener en cuenta que el Antiguo Testamento es el vocabulario del Nuevo Testamento. Nunca entenderéis el cristianismo sin el judaísmo. Nunca entenderéis el discurso de Jesús de Nazaret. Nunca entenderéis la historia del cristianismo. Nunca entenderéis la doctrina católica sin la historia de Israel. A lo largo de la historia de Israel, se ha ido anunciando la venida de un Mesías, que nosotros llamamos Jesucristo, y también de la Virgen María. Vamos a ver unos pocos textos del Antiguo Testamento, pero muy por encima, porque la exégesis es muy compleja. Simplemente vamos a rascar un poco la superficie. Es como si vamos navegando por el océano y encontramos un iceberg, y uno dice, jolín, lo que hay aquí, qué grande esta montaña de hielo. Pues lo que está en la superficie no es nada en comparación con la parte que está sumergida bajo las aguas. O sea, esto es lo mismo. Vamos a rascar la superficie, pero la exégesis bíblica es mucho más compleja. Bien, a lo largo de la historia de Israel se ha ido anunciando la venida de un Mesías y de su madre, la Virgen María. Sobre todo los profetas. A los anuncios de la venida de Jesús y de su madre María en la historia de Israel o Antiguo Testamento se le llaman prefiguraciones. Prefiguraciones cristológicas cuando se refieren a Jesús, prefiguraciones mariológicas cuando se refieren a María. ¿Qué es el Antiguo Testamento? ¿Qué es la historia de Israel o los 46 libros que nos explican toda la historia de Israel? Es un macroproyecto catequético que prepara al pueblo hebreo para la venida de Jesucristo. ¿De acuerdo? Por tanto, el Antiguo Testamento lo que hace es preparar al pueblo judío para la venida de un Mesías. A lo largo del Antiguo Testamento se anuncia la venida del Mesías, Jesús, prefiguración cristológica, y la Virgen María, prefiguración mariológica. ¿De acuerdo? Por tanto, para entender el Nuevo Testamento se necesita su vocabulario, que es el Antiguo Testamento. Y ya empezando con la exégesis, vamos a ver el Génesis capítulo 1, pero las primeras palabras de la Biblia. O sea, cuando uno abre una Biblia por el Antiguo Testamento, el Génesis, que es el primer libro, vamos a recitar ahora las primeras palabras de la Biblia y vamos a analizarlas, ¿de acuerdo? Porque no se entiende nada de la Biblia sin esto que hay al principio. En un principio, Dios creó el cielo y la tierra. Todo en la tierra era caos y confusión. La oscuridad cubría el abismo y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Cuando uno abre una Biblia, Génesis, capítulo 1, versículo 1, etc. En un principio Dios creó el cielo y la tierra era caos y confusión, la oscuridad cubría el abismo y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Vamos a analizar esto. Si cogemos, antes de analizar eso, hay que tener en cuenta que los judíos empezaron a escribir la Biblia en Babilonia, no la empezaron a escribir en Israel.
Hubo un tiempo en el que los judíos estuvieron, por razones varias, exiliados en Babilonia, Mesopotamia, el actual país de Irak, capital Bagdad. Y allí estuvieron del 597 al 538 a.C. Entonces, por razones varias, el emperador babilónico Nabucodonosor II deportó a 10.000 judíos a Babilonia. Y una de las cosas importantísimas que hicieron los judíos de Babilonia fue empezar a escribir el Antiguo Testamento. ¿De acuerdo? Por tanto, nos ubicamos en Babilonia. Bien, ¿qué significa este caos, esta confusión y esta oscuridad que cubría el abismo? Fijaos, aquí no se refiere a un caos cosmológico. Cuando habla de caos, confusión, oscuridad que cubría el abismo, no se refiere a que hubiera tormentas, terremoto, lava, no se refiere a un caos cosmológico, no se refiere a un caos físico, que si tormentas, que si rayos, que si centellas, que si volcanes, que si lava, que si terremotos. No se refiere a esto. ¿Qué quiere decir caos, confusión y la oscuridad que cubría el abismo? Significa que los judíos, hasta el exilio en Babilonia, se pensaban que el devenir, el destino del ser humano dependía o bien del azar, de la suerte, o de los caprichos de las superpotencias como Egipto, Asiria o Babilonia. ¿De acuerdo? Por tanto, en realidad, caos, confusión, oscuridad, abismo, no es algo físico, no es algo material, sino que es un tipo de concepción que tenían los judíos hasta Babilonia. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos al principio. En un principio Dios creó el cielo y la tierra. ¿Qué significa? Que si cogemos lo que hemos dicho antes, lo de caos, confusión, oscuridad y abismo, significa, y lo unimos a esto que dice, en un principio Dios creó el cielo y la tierra era caos, confusión y la oscuridad cubría el abismo. ¿De acuerdo? ¿Qué significa esto? Significa que nosotros los judíos, hasta el exilio en Babilonia, pensábamos que el destino del ser humano dependía de los caprichos de las superpotencias o del azar. Pero el Dios de Israel, que siglos atrás nos liberó de la esclavitud de Egipto, se nos ha vuelto a revelar y nos ha dicho que Él es el dueño del espacio-tiempo y que da sentido a nuestra existencia. Fijaos, cuando dice Dios creó, en un principio Dios creó, no es una creación material, al igual que cuando hemos visto antes, que lo de caos, confusión, oscuridad, abismo, no se refiere a un caos físico, cosmológico. Cuando dice, en un principio Dios creó, tampoco se refiere a creación material, no se refiere a algo material, no se refiere a algo físico. Aquí crear, en Génesis, significa que Dios da sentido a la existencia humana, ¿de acuerdo? Por tanto, ese caos, esa confusión, no es algo físico, no es algo material, no es algo cosmológico, es una concepción que tenían los judíos de que el destino del ser humano pues dependía o de la suerte, el azar, o de los caprichos de superpotencias como Egipto, Asiria o Babilonia, etc. Y cuando dice en un principio Dios creó, no significa creación física o material, eso es muy posterior en la Biblia, sino que Dios da sentido a la existencia humana. Entonces, si juntamos lo primero, en un principio Dios creó el cielo y la tierra era caos, confusión, la oscuridad cubría el abismo. ¿Qué significa? Que nosotros los judíos, hasta el exilio en Babilonia, pensábamos que el destino del ser humano dependía o del azar o de los caprichos de las superpotencias. Y cuando dice Dios creó, que el Dios de Israel, que siglos atrás nos liberó de la esclavitud de Egipto, se nos ha vuelto a revelar y nos ha dicho que Él es el dueño del espacio y del tiempo, y que si estamos en Babilonia no es por capricho de Babilonia, sino que es porque Dios así lo había planeado. ¿De acuerdo? Fijaos, cuando dice, en un principio Dios creó el cielo y la tierra. Cuando los judíos empezaron a escribir el Génesis, el Antiguo Testamento, en ese momento había dos modelos, dos plantillas, para que lo entendáis, a la hora de explicar el origen del ser humano. Tenemos el modelo asirio, el origen del ser humano está en la tierra, y el modelo babilónico, el origen del ser humano está en el cielo. Fijaos que dice, en un principio Dios creó el cielo y la tierra. Como pone primero cielo y después tierra,
Eso significa que los judíos utilizaron el modelo babilónico. El origen del ser humano está en el cielo. Si hubiera dicho, en un principio Dios creó la tierra y el cielo, eso significa que los judíos habrían utilizado el modelo asirio. Pero como dice cielo primero y después tierra, modelo babilónico. O sea, el origen del ser humano está en el cielo. ¿De acuerdo? Bien. Ahora seguimos en el Génesis, pero vamos a otra parte del Génesis, el relato del diluvio universal, lo del arca de Noé, lo de los animales dentro del arca, que no es el único justo, etc. Bien. Cuando los judíos empezaron a escribir el relato del arca de Noé, que no hay que tomarlo al pie de la letra, ellos, como base literaria, utilizaron un mito mesopotámico llamado el mito de Gilgamesh. En este mito se nos explica cómo en el pasado los dioses mesopotámicos enviaron un diluvio y cómo un único ser humano llamado Utnapishtim pudo sobrevivir a este diluvio, porque Utnapishtim era inmortal, ¿vale? Entonces, los judíos, cuando empezaron a escribir el relato del diluvio universal en Babilonia, dentro del Génesis, ellos utilizaron como base literaria el mito mesopotámico de Gilgamesh. El relato del diluvio universal no hay que tomarlo al pie de la letra, no existió el diluvio universal, no es algo físico. En realidad, el relato del diluvio nos anuncia la venida de Jesucristo. Es una prefiguración cristológica. ¿Cómo lo sabemos esto? Fijaos, Dios, con el diluvio universal, utiliza el agua para limpiar la tierra de todos los pecados. ¿Bien? Jesús de Nazaret es el sacramento original, es la fuente de los 7 sacramentos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué relación hay entre el diluvio universal y los sacramentos? Pues con el primer sacramento, con el sacramento del bautismo, que es el primer sacramento. Aquí empieza con el bautismo, que es el primer sacramento de iniciación, bautismo, confirmación y comunión. Entonces, así como Dios en el diluvio universal, a través del agua, borró de la tierra todos los pecados, todo pecado, Jesús de Nazaret, que es ese Mesías anunciado en el Antiguo Testamento, lo que hace es, a través del bautismo, a través del agua, borrar el pecado original. Por tanto, el diluvio universal, la relación que hay es el agua, y con el bautismo el agua. Pero como Jesús es la fuente de los 7 sacramentos, es el sacramento original, en realidad, al hablarnos del sacramento, al anunciarnos el sacramento a través del diluvio universal, en realidad nos está anunciando la venida de Jesús de Nazaret. Por tanto, el relato del diluvio universal es un anuncio de la venida de Jesús, es una prefiguración cristológica. Bien, ahora pasamos al relato del Éxodo. En el caso del Éxodo, a diferencia del Génesis y del diluvio universal, el Éxodo sí existió. El Éxodo, yo lo he explicado en la historia de Israel, existió el Éxodo Huida, Moisés, las 10 plagas bíblicas, los 10 mandamientos, salir a toda leche de Egipto y atravesar el desierto del Sinaí, etc. Sí que existió. De hecho, el relato del Éxodo, históricamente hablando, lo ubicamos con el faraón Ramsés II en torno al año 1250 a.C., en egiptología el Imperio Nuevo. Ramsés II, un faraón muy poderoso de la dinastía 19, reinó de 1279 a 1213 a.C. Si el éxodo tuvo lugar en torno al año 1250 a.C., eso significa que tuvo lugar durante el reinado del faraón Ramsés II de la dinastía 19, hijo del faraón Seti I. Pues bien, aunque existió el éxodo, históricamente es un hecho histórico, también, además, detrás de este hecho histórico, la teología nos enseña, o la exégesis nos enseña, que se anuncia la venida de Jesús a través de los 3 sacramentos de iniciación: bautismo, confirmación, comunión. Este es el orden: bautismo, confirmación, comunión. Y ahora vamos, Antiguo Testamento y la correspondencia con el Nuevo Testamento. Bautismo. Así como Dios liberó al pueblo judío de la esclavitud de Egipto, y ahora pasamos al Nuevo Testamento,
Cristo nos libera del pecado original a través del bautismo. ¿De acuerdo? Liberación de Egipto, liberación del pecado original a través del bautismo. Confirmación. Así como Dios acompañó al pueblo judío en el sufrimiento durante el éxodo por el desierto del Sinaí, Jesús, a través del sacramento de la confirmación, nos acompaña en el sufrimiento aumentando los dones que Él transmitió con el bautismo. ¿De acuerdo? Por tanto, con la confirmación se reforzaría la unión con Cristo y con el cuerpo místico que es la Iglesia. ¿Lo veis? Dios libera de Egipto, Cristo libera del pecado original con el bautismo. Dios acompaña en el sufrimiento a través del desierto del Sinaí al pueblo judío. Cristo nos acompaña en el sufrimiento a través del sacramento de la confirmación, aumentando los dones que Jesús transmitió, la gracia que Él transmitió a través del bautismo. Comunión. Durante el trayecto por el desierto del Sinaí, el pueblo judío tenía hambre y Dios hizo caer pan del cielo, el maná, para alimentar a los judíos. Bien, ¿lo hizo de verdad? Es posible, claro. Dios es Dios, puede hacer lo que le dé la gana, puede hacer llover pan del cielo o puede hacer llover hacia arriba. Que no somos nosotros para limitar el poder de Dios. Es perfectamente posible, perfectamente, ¿de acuerdo? Bien, fijaos, comunión. Así como Dios alimentó al pueblo judío durante el trayecto por el desierto del Sinaí, el éxodo, haciendo caer pan del cielo, maná, Cristo, con la comunión, da sentido a nuestra existencia a través de su cuerpo, sangre, alma y divinidad. ¿De acuerdo? ¿Veis la correspondencia? A través de este hecho histórico, Dios libera en el Antiguo Testamento a los judíos de la esclavitud de Egipto. Bautismo, Cristo nos libera del pecado original. Después, Dios acompaña en el sufrimiento al pueblo judío. Cristo nos acompaña en el sufrimiento a través del segundo sacramento de la iniciación, que es la confirmación. 3. Dios alimenta a los judíos con el maná, el pan del cielo, en el éxodo. Cristo, en la comunión, a través de su presencia real, cuerpo, sangre, alma y divinidad, da sentido a nuestra existencia. ¿De acuerdo? Además, hay una cosa, que por ejemplo, el relato del diluvio universal, llovió durante 40 días y 40 noches. ¿Vale? O en el caso del Éxodo, los judíos estuvieron por el desierto del Sinaí 40 años. No hay que tomarlo al pie de la letra. En lenguaje bíblico, el número 40 significa durante mucho tiempo. ¿De acuerdo? No significa que los judíos anduvieran por el desierto 40 años. Llovió durante 40 días y 40 noches. Los judíos anduvieron por el desierto del Sinaí durante 40 años. 40 en lenguaje bíblico significa durante mucho tiempo. Esa expresión, durante mucho tiempo. ¿De acuerdo? Y después, desierto. Los judíos anduvieron por el desierto del Sinaí, escapando de la esclavitud de Egipto. Bien, en lenguaje bíblico, la palabra desierto no solo hace referencia a una localización geográfica, también hace referencia a una actitud que la persona tiene hacia Dios, una actitud positiva, que la persona reza, que la persona escucha a Dios. ¿De acuerdo? Es una predisposición de la persona hacia Dios. Por tanto, la palabra desierto, lenguaje bíblico, es localización geográfica, pero también es una actitud positiva que la persona tiene hacia Dios, que reza, que pide ayuda y que escucha. ¿De acuerdo? En lo que se refiere a 40, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, Jesús estuvo siendo tentado en el desierto durante 40 días. ¿De acuerdo? Luego, la Cuaresma, que son los 40 días de preparación antes de la Semana Santa, ¿lo veis? 40 días y 40 noches, diluvio universal, 40 años en el desierto, el Éxodo, Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento Jesús anduvo por el desierto 40 días siendo tentado por Satanás. Después, la Cuaresma, que son los 40 días de preparación antes de la Semana Santa. También, por ejemplo, la cuarentena, cuando nos ponen en cuarentena, ¿de acuerdo? Por tanto, como vemos, nunca entenderemos el Nuevo Testamento sin el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es el vocabulario del Nuevo Testamento. Y ahora vamos a ver
anuncios de Jesucristo que hacen unos profetas, el profeta Amós, el primer Isaías, el profeta Sofonías y el segundo Isaías. Y para eso utilizaremos Google Earth y también utilizaremos la maqueta, ¿de acuerdo? Entonces, ahora mismo, para explicar esto, para entender los anuncios o ver las prefiguraciones o los anuncios que hacen los profetas de Jesús en el Antiguo Testamento, tenemos que ubicarnos en el contexto histórico de Israel. Tanto el rey David como el rey Salomón tenían una doble corona, país del norte Israel, país del sur Judá, ¿de acuerdo? El rey David reinó del 1010 al 966 a.C. y el rey Salomón, su hijo, del 966 al 930 a.C. Ellos tenían, si vamos aquí a Google Earth, tenían una doble corona, ¿de acuerdo? Lo que sería el país del norte Israel, ¿de acuerdo? País del norte Israel, país del sur Judá. País del norte Israel, donde está aquí el globito, donde pone Samaria, país del norte Israel, y aquí, donde pone Jerusalén, país del sur Judá. Tanto David como Salomón eran un rey, dos coronas. David, un rey, dos coronas. Salomón, un rey, dos coronas. Aquí lo vemos en la maqueta, ¿de acuerdo? País del norte, aquí en Samaria, ¿de acuerdo? País del norte Israel, y toda esta zona de aquí, país del sur Judá, ¿de acuerdo? País del norte Israel, país del sur Judá, ¿de acuerdo? Entonces, tanto David como Salomón eran un rey, dos coronas. David, un rey, dos coronas. Salomón, un rey, dos coronas. Cuando murió Salomón, en el 930 a.C., su hijo Roboam I, solo pudo heredar el país del sur Judá, porque en la zona norte eligieron como rey a un general llamado Jeroboam, que pasó a ser el rey Jeroboam I. Por tanto, ya no era un rey, dos coronas, eran dos reyes, dos coronas, dos países, dos capitales. ¿Cómo quedó la cosa después de la muerte de Salomón? Pues aquí, donde pone Samaria, país del norte Israel, capital Samaria, rey Jeroboam I, rey Jeroboam I, ¿de acuerdo? Por tanto, ¿cómo quedó la cosa después de la muerte de Salomón? Las dos coronas se separaron, ya no era un rey el que controlaba las dos coronas, eran dos reyes, dos países, dos coronas, dos capitales. País del norte, Israel, capital Samaria, rey Jeroboam I, que era un general, ¿de acuerdo? Y era un país muy rico. Y país del sur, Judá, capital Jerusalén, rey Roboam I, hijo de Salomón, ¿de acuerdo? Entonces las dos coronas discurrieron por separado, dos países, dos reyes, dos capitales, Samaria al norte, Jerusalén al sur. Aquí vemos la zona del Mar Muerto, toda esta zona de aquí es el desierto del Negev, es una zona muy pobre. Entonces, país del norte Israel, capital Samaria, rey Jeroboam I, país muy rico, luego país del sur Judá, capital Jerusalén, rey Roboam I, hijo de Salomón, un país muy pobre. ¿Qué ocurrió? Que los judíos de la zona sur emigraron a la zona norte y fueron a la capital, a Samaria, ¿de acuerdo? Entonces, los judíos del país de Judá, que era un país muy pobre, para ganarse la vida, emigraron del país de Judá, del sur, al país del norte, Israel, y fueron a la capital, a Samaria. Si vamos aquí a la maqueta, los del país de Judá, del sur, que es donde está la zona del Mar Muerto, es una zona muy desértica, pues fueron del país de Judá, del país del sur, fueron subiendo hasta la capital, hasta Samaria, en el país del norte, ¿de acuerdo? Fueron del sur al norte, ¿de acuerdo? Del sur al norte. Entonces, ellos se instalaron aquí en la capital, en Samaria, y aquí es cuando entra en juego el profeta Amós. El profeta Amós profetizó del año 800 al 750 a.C. Antes de Cristo las fechas van hacia atrás. El profeta Amós, ¿qué ocurrió? Que cuando los judíos del país de Judá, del sur, fueron a trabajar al país del norte a ganarse la vida honradamente y se instalaron en la capital del país del norte, Samaria, los judíos del país del norte trataban mal a los judíos que venían del país de Judá, los trataban mal, y eran judíos igualmente, pero los del país de Judá, era un país pobre, emigraron al norte, a Samaria, a la capital del país del norte de Israel, para ganarse la vida honradamente, y allí los judíos del país del norte empezaron a tratar mal a los judíos que venían del país de Judá, del país del sur.
Entonces aquí entra en juego el profeta Amós, 800-750 a.C. Amós dijo, mirad, a los samaritanos, les dijo, mirad, si seguís tratando mal a los judíos que vienen del país del sur, llegará un momento en que los inmigrantes judíos, los judíos inmigrantes del país de Judá, del sur, se alzarán contra vosotros y harán desaparecer el país del norte. ¿De acuerdo? Por tanto, ¿qué hizo Amós? Una profecía. La gente, los samaritanos, trataban mal a los judíos del país del norte. ¿Qué hizo? Dios envió al profeta Amós para que los judíos del país del norte rectificaran y trataran bien a sus hermanos judíos del país de Judá, del sur. ¿Qué ocurrió? Nadie le hizo caso al profeta Amós, ni siquiera el rey que había en el país del norte, que era Jeroboam II. Entonces, ¿qué ocurrió? Que el profeta Amós dejó de profetizar en el año 750 a.C. La profecía de Amós, que dijo, cuidado, que si seguís tratando mal, vosotros, los de Samaria, seguís tratando mal a los que vienen de la zona sur, llegará un momento en que los que han venido del país de Judá han emigrado aquí para ganarse la vida honradamente y vosotros los tratáis mal, si seguís tratándolos mal, llegará un momento en que los inmigrantes judíos del país de Judá se alzarán contra vosotros y harán que el país del norte desaparezca. ¿De acuerdo? Esta fue la profecía que hizo el profeta Amós. Dejó de profetizar Amós en el año 750 a.C., 20 años después se empezó a cumplir la profecía de Amós. En el año 730 a.C., 20 años después de la muerte de Amós, ¿qué ocurrió? El imperio asirio entró en crisis. ¿Qué era el imperio asirio? Era enorme, era un imperio enormérrimo. Entonces, si superpusiéramos el imperio asirio a los actuales países que ocuparía, pues lo vamos a ver aquí ahora en estos apuntes, ¿de acuerdo? Ocuparía la zona de Egipto, ¿de acuerdo? Ocuparía la zona de Israel, el Líbano, la zona de Siria, parte de Turquía, ocuparía el actual país de Irak y llegaría hasta el país de Irán, ¿de acuerdo? O sea, se extendería desde Egipto, pasando por Israel, el Líbano, parte de Turquía, Siria, el actual país de Irán y parte del país de Irak, ¿de acuerdo? Por tanto, era un imperio enorme, enormérrimo. ¿Qué ocurrió? Que el imperio asirio, por razones varias, entró en crisis, ¿de acuerdo? ¿Y qué ocurrió? Que hubo dos pequeños países que, aprovechando esa crisis de Asiria, que provocó un debilitamiento del imperio asirio, hizo que dos países se juntaran. Bueno, antes de seguir, Asiria tenía la capital en Nínive. Nínive, las ruinas de Nínive están en la actual ciudad iraquí de Mosul. Bien, el imperio asirio entró en crisis, sufrió un fuerte debilitamiento y dos países, ¿qué hicieron? Se juntaron, dos pequeños países, y formaron la coalición anti-asiria. ¿Quiénes eran? El país del norte, Israel, con el rey Pekaj, y el país de Siria, capital Damasco, rey Rasín. ¿De acuerdo? Por tanto, si vemos ahora Google Earth, ¿vale? Si vemos Google Earth, entonces vamos aquí. Hubo una coalición, ¿de acuerdo? Entonces, aprovechando esta crisis interna, el país del norte, Israel, capital Samaria, rey Pekaj, se unió al país de Siria, capital Damasco, rey Rasín. Entonces, país del norte, Israel, rey Pekaj, capital Samaria, se unió al rey Rasín de Siria, capital Damasco, y los dos fundaron la coalición anti-asiria. Entonces, estos dos, Pekaj del país del norte y Rasín del país de Siria, ¿qué hicieron? Fueron al país de Judá, al país del sur. Y aquí estaba reinando Ahaz o Acaz, ¿de acuerdo? El rey Ahaz o Acaz reinó entre el 734 y el 715 a.C. ¿Qué ocurrió? Que el rey Pekaj del país del norte, de Israel, y el rey Rasín de Siria fueron al país de Judá y le dijeron al rey Ahaz que entrara en esta coalición anti-asiria. ¿Qué ocurrió? Que el rey Ahaz del país de Judá del sur dijo que no, dijo que nones. ¿Qué ocurrió? Que tanto el país del norte de Israel como el país de Siria
o sea, el rey Pekah del país del norte y el rey Rasin de Siria, la coalición anti-asiria se echó encima del país de Judá, y a eso lo llamamos la guerra siro-efraínita entre el 730 y el 722 a.C., que hizo el rey Ahaz del país del sur de Judá. Le pidió ayuda al imperio asirio contra esta coalición anti-asiria, ¿de acuerdo? Entonces, el emperador asirio, los emperadores asirios lo que hicieron fue ayudar al país de Judá. Entonces, el rey Ahaz del país de Judá pidió ayuda al imperio asirio contra la coalición anti-asiria, contra el país del norte, Israel, y contra el país de Siria, con el rey Rasin. El emperador asirio Salmanasar V, ¿qué hizo? Fue a lo que es el actual país de Siria, conquistó Damasco y mató al rey Rasin, ¿de acuerdo? Entonces, el rey Ahaz del país de Judá le pidió ayuda al imperio asirio contra esta coalición anti-asiria del país del norte, Israel, y el país de Siria, ¿de acuerdo? Entonces, el emperador asirio Salmanasar V fue a Damasco, a la capital de Siria, y mató al rey Rasin, y la coalición anti-asiria quedó pues medio destruida. El sucesor de Salmanasar V, que fue el emperador asirio Sargón II, ¿qué hizo? Fue a Samaria y asedió la ciudad, ¿de acuerdo? Por tanto, vemos aquí la jugada. Hay una coalición anti-asiria, país del norte Israel, país del sur Judá, Pekah de Israel, país del norte, Rasin del país de Siria, que le dicen al rey Ahaz del país del sur de Judá que entre en esta coalición. Él no quiere entrar, la coalición anti-asiria se le echa encima al país de Judá, y el rey Ahaz del país del sur de Judá le pide ayuda a la coalición anti-asiria, y el emperador le pide ayuda, al imperio asirio contra la coalición anti-asiria. Entonces, Asiria ayuda al país de Judá contra la coalición anti-asiria, y el emperador asirio Salmanasar V asedia Damasco, la capital de Siria, y mata al rey Rasin. El sucesor de Salmanasar V, Sargón II, en el año 722 a.C., asedia Samaria. Pero fijémonos ahora. Vamos aquí a Samaria. Entonces, estamos en el país del norte, capital Samaria. Bien, justo cuando el emperador asirio Sargón II asediaba la capital Samaria del país del norte de Israel, un grupo de judíos salió rápidamente de Samaria y fue a Jerusalén, ¿de acuerdo? Fijaos, cuando Sargón II de Asiria, en el año 722 a.C., asedió Samaria, un grupo de judíos, antes de que Sargón II de Asiria conquistara Samaria, un grupo de judíos en ese momento salió de Samaria y fue a Jerusalén, ¿de acuerdo? Fueron de Samaria, ¿de acuerdo?, a Jerusalén, ¿de acuerdo? Y aquí en Jerusalén, extramuros, o sea, fuera de los muros, estos judíos que huyeron del país del norte de Samaria y se instalaron extramuros, fuera de los muros de Jerusalén, fundaron un barrio conocido como la hija de Sión, ¿de acuerdo? Fijaos en la jugada. Salmanasar V conquista Damasco, mata a Rasin y deja a la coalición anti-asiria medio muerta. El sucesor de Salmanasar V, Sargón II de Asiria, asedia Samaria, y en ese momento un grupo de judíos sale de Samaria, ¿de acuerdo?, y se instala en Jerusalén, pero extramuros, y allí, fuera de las murallas, fundan un barrio conocido como la hija de Sión, y que ahora después, con el profeta Sofonías, recuperaremos el barrio de la hija de Sión. Salen de aquí en el 722 a.C., antes de que Sargón II conquiste Samaria, y se instalan extramuros, fuera de los muros de Jerusalén, fundando el barrio de la hija de Sión, que recuperaremos ahora con el profeta Sofonías. Entonces, en ese momento, en el año 722 a.C., se cumplió la profecía del profeta Amós. ¿Qué ocurrió? Que los judíos que había, en los judíos inmigrantes que años antes habían venido del país de Judá a ganarse la vida honradamente al país del norte, ¿qué hicieron? Cuando Sargón II de Asiria asedió Samaria, la capital del país del norte, dieron un golpe de estado, mataron al rey Pekah, le entregaron
el país del norte a Sargón II. Sargón II deportó a los judíos del país del norte a una tierra llamada Media y repobló esta zona con asirios y el país del norte desapareció. ¿De acuerdo? Por tanto, vemos cómo se cumplió la profecía de Amós cuando Sargón II de Asiria asedia Samaria, un grupo de judíos sale de Samaria y se instala en Jerusalén, ¿de acuerdo? Sobre la maqueta, aquí lo vemos, Sargón II asedia Samaria, la capital del país del norte, en el 722 a.C., y cuando la asedia, al mismo tiempo un grupo de judíos sale rápido y va al país de Judá y se instala en Jerusalén, pero extramuros, fuera de las murallas, fundando la hija de Sión. Van de aquí a aquí. Y en el mismo 722 a.C., Sargón II conquista Samaria porque los judíos inmigrantes que años antes habían ido a trabajar honradamente desde el país del sur de Judá al país del norte y que habían tratado mal los del país del norte, ¿qué hicieron? Lo que dijo el profeta Amós: estos inmigrantes del país de Judá que habían ido a ganarse la vida honradamente a Samaria, se alzaron en armas, mataron al rey Pekaj, le entregaron el país del norte a Sargón II. Sargón II deportó a los judíos del país del norte a una tierra llamada Media, repobló la zona norte con asirios y el país del norte desapareció y se cumplió la profecía del profeta Amós. ¿De acuerdo? Bien. Ahora hablaremos del profeta Isaías, el primer Isaías, del capítulo 1 al 39, lo ubicamos en la Biblia, primer Isaías del capítulo del 1 al 39. ¿Quién era este primer Isaías? Era el consejero del rey Ahaz. El rey Ahaz, el del país del sur, que le pide ayuda al imperio asirio contra la coalición antiasiria. Pues justo antes de que el rey Ahaz, o Acaz, que reinó del 734 a 715, le pidiera ayuda a Asiria, el primer Isaías, capítulo 1 al 39, que era el consejero del rey Ahaz, le dijo: mira, no le pidas ayuda al imperio asirio, porque si no, después Asiria, por los favores prestados, nos subirá los impuestos. Tú no le pidas ayuda a Asiria contra la coalición anti-asiria. Tú confía en Dios, porque Dios no permitirá que el país del sur, el país de Judá, desaparezca de la historia. Entonces, como el rey Ahaz dudaba de si pedir ayuda o no al imperio asirio, el profeta Isaías, el primer Isaías, capítulo 1 al 39, el consejero del rey Ahaz o Acaz, le presentó a sus hijos. El profeta Isaías tenía 2 hijos. El primero se llamaba, sí, me vais a decir, son nombres raros, sí, eran nombres raros. El primer hijo de Isaías, que tenía 2 hijos, se llamaba Siempre quedará una semilla fiel. Se llamaba así. Isaías tenía 2 hijos y le presentó a sus 2 hijos al rey Ahaz para convencerle de que no pidiera ayuda a los asirios contra la coalición anti-asiria. Y le presentó a su primer hijo: siempre quedará una semilla fiel. ¿Qué significa? Que Dios nunca permitirá que el país de Israel desaparezca de la historia. Pero el segundo hijo de Isaías se llamaba de esta forma: pronto el saqueo, rápido el botín. ¿Qué significa? Que si le pedimos ayuda al imperio asirio contra la coalición anti-asiria, Asiria, por los favores prestados, nos subirá los impuestos. ¿Qué ocurrió? Que el rey Ahaz no hizo caso al profeta Isaías, le pidió ayuda a Asiria. Asiria, pues Salmanasar V mata a Rasín, Sargón II conquista el país del norte, etc. Y después Asiria le subió los impuestos al país de Judá por la ayuda prestada. Pero ¿qué ocurrió? Isaías, este primer Isaías del capítulo 1 al 39, dice: mira, a pesar de que tú no me has hecho caso y de que has pedido ayuda al imperio asirio, aún así, fijaos, le dice el profeta Isaías al rey Ahaz: tú, a pesar de que no has confiado en Dios, tendrás un hijo llamado Emmanuel con una muchacha virgen. Este Emmanuel es un anuncio de la venida de Jesús, y esta muchacha virgen es la Virgen María. Por tanto, veis que dentro del contexto histórico, el primer Isaías del capítulo 1 al 39, este consejero del rey Ahaz o Acaz, que le aconsejó no pedir ayuda al imperio asirio contra la coalición anti-asiria, a pesar de esto, Isaías le dijo: a pesar de que no has confiado en Dios, tú tendrás un hijo llamado Emmanuel, que significa Dios entre nosotros, y
lo tendrás con una mujer virgen. Por tanto, aquí tenemos una prefiguración cristológica. Emmanuel es un anuncio de la venida de Jesús, y esta mujer virgen es un anuncio de la venida de la Virgen María. Tened en cuenta que estos dos anuncios, el cristológico y el mariológico, Cristo, Jesús y la Virgen, estas prefiguraciones las hizo el primer Isaías en torno al año 722 a.C., ¿de acuerdo? Por tanto, nos hemos ubicado históricamente para después poder extraer la teología y saber cuáles son los anuncios que hacen los profetas de la venida de Jesús y de su madre la Virgen. Ahora vamos al profeta Sofonías. El profeta Sofonías es un poco después de los acontecimientos estos que hemos dicho. Acaba la guerra siro-efraimita en el año 722 a.C., desaparece el país del norte, el país de Judá sigue existiendo, y pasan los años y nos ubicamos en tiempo, unos años después de todo esto que hemos contado, nos ubicamos en tiempo del rey Manasés. Manasés reinó del 697 al 642 a.C. Fue el rey que más tiempo estuvo, 55 años, 697-642 a.C., y el peor rey de todos. Este rey, Manasés, provocó un fuerte debilitamiento de la cultura hebrea, de la fe hebrea. Entonces, Dios envió a un profeta llamado Sofonías. Por tanto, así como el primer Isaías estuvo profetizando, o fue el consejero del rey Ahaz, 734-715 a.C., el profeta Sofonías, unos años después, 697-642 a.C., rey Manasés. Entonces, Dios envía al profeta Sofonías para que predique por el país de Judá, por Jerusalén, por las calles, hay que practicar el judaísmo, hay que cumplir los mandamientos, etc. ¿Qué ocurrió? Que el profeta Sofonías, pues, se sentía ignorado. Ni el rey le hacía caso, ni los políticos le hacían caso, ni la gente, ni el pueblo le hacía caso. ¿Qué hizo? Él estuvo profetizando en Jerusalén, ¿de acuerdo? Él estuvo profetizando aquí en Jerusalén, en el país de Judá, ¿de acuerdo? Estuvo profetizando aquí en el país, en la ciudad de Jerusalén, en el país de Judá, en el país del sur, porque el país del norte ya había desaparecido, ¿de acuerdo? Él estuvo profetizando en Jerusalén. ¿Qué ocurrió? Que él estaba harto porque nadie le hacía caso, y él se fue de Jerusalén, y cuando salió de las murallas de Jerusalén, ¿qué se encontró? Se encontró con la hija de Sión. ¿Os acordáis cuando en el año 722 a.C. un grupo de judíos salió a toda pastilla de Samaria cuando Sargón II asedió Samaria? Un grupo de judíos salió de allí, se fue de Samaria a Jerusalén y extramuros fundaron, fuera de las murallas, fundaron la hija de Sión. Pues esta hija de Sión fue la que se encontró el profeta Sofonías años después. Él salió de las murallas de Jerusalén y se encontró con la hija de Sión, que se fundó años antes, 722 a.C. Bien, se encontró a los judíos del barrio de la hija de Sión viviendo de forma inmaculada, sin pecado, con justicia, caridad y amor. Y él hizo dos anuncios, un anuncio de la venida de la Virgen María y un anuncio de la venida de Jesús. Él dijo: de la hija de Sión saldrá a aquel que será la luz de todas las naciones. Fijaos que hemos dicho que el profeta, cuando vio a la hija de Sión, vio que la gente vivía de forma inmaculada, sin pecado. Y la Virgen es Inmaculada Concepción, es la festividad del 8 de diciembre. Vivían de forma inmaculada, sin pecado, sin ofender a Dios. Y de la hija de Sión dijo que vivían sin pecado, surgirá aquel que será la luz de todas las naciones. La Virgen es Inmaculada. ¿Y quién surgió de la Virgen? De su útero, Jesús de Nazaret, que es la luz que ilumina todas las naciones. Por tanto, Sofonías, cuando dice de la hija de Sión es la Virgen María. Viven sin pecado, de forma inmaculada. La Virgen no tiene pecado, nació inmaculada, sin el pecado original, y no ofendió a Dios. De la hija de Sión saldrá aquel que será la luz de todas las naciones. ¿Quién salió de María? Jesús de Nazaret. Por tanto, la hija de Sión es una prefiguración mariológica, y aquel que saldrá de la hija de Sión es una prefiguración cristológica, un anuncio de la venida de la Virgen María y de Jesús. Y ahora, para acabar este tutorial,
vamos a hablar del segundo Isaías. Así como el primer Isaías, del capítulo 1 al 39, lo ubicamos en el reinado del rey Ahaz, el que le pide ayuda a los asirios, entre 734 y 715 a.C., el segundo Isaías lo ubicamos en el exilio en Babilonia, entre el 597 y el 538 a.C. El segundo Isaías, capítulos 40 al 55. El primer Isaías, capítulo 1 al 39, antes del exilio en Babilonia, rey Ahaz. Segundo Isaías, del capítulo 40 al 55, exilio en Babilonia. Bien, este profeta Isaías, este segundo Isaías, hace 4 anuncios de la venida de Jesús. 4. Se llaman los 4 cánticos del sirviente de Yahvé. ¿En qué capítulo los encontramos? 42, 49, 50 y el último, capítulo 52, 13, capítulo 52, versículo 13, capítulo 53, versículo 12. Por tanto, este segundo Isaías tiene 4 capítulos que son especiales, que se llaman los 4 cánticos del sirviente de Yahvé, y son 4 anuncios de la venida de Jesús. Capítulos 42, capítulo 49, capítulo 50 y el cuarto y último cántico del sirviente de Yahvé, capítulo 52, versículo 13, capítulo 53, versículo 12. ¿Qué dice este último canto? El Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Esto, para entenderlo, tenemos que ir siglos antes al Éxodo. En el Éxodo, Dios envía las plagas bíblicas, pero antes de enviar la 10ª y la última plaga bíblica, envía 9 plagas, y antes de enviar la 10ª y la última plaga, Moisés le da unas instrucciones a los judíos. Tenéis que matar un cordero macho, asarlo, comerlo con pan ácimo y hierbas amargas, y bañar el exterior de las puertas con la sangre del cordero, para que cuando pase la ira de Dios, sepa que ahí dentro hay una familia judía. Y después Dios envía su ira, mata a los primogénitos egipcios, y el faraón Ramsés II deja partir al pueblo judío. Bien, los judíos recuerdan esto con la fiesta de la Pascua y los ácimos, ¿de acuerdo? Esta, en el Éxodo capítulo 12, lo que acabo de decir, Éxodo capítulo 12, es la fundación de la festividad de la Pascua y los ácimos, ¿de acuerdo? Los judíos a día de hoy lo siguen celebrando cuando recuerdan y celebran cuando Dios los liberó de la esclavitud de Egipto. ¿Qué ocurrió? Justo cuando tienen lugar los acontecimientos de la pasión de Cristo, los judíos están celebrando la Pascua y los ácimos. Esto ya lo veremos en el especial Semana Santa. Pero mientras tienen lugar los acontecimientos de la pasión de Cristo, los judíos están celebrando la Pascua y los ácimos. ¿Qué significa? Que mientras crucificaban a Jesús, en ese momento estaban sacrificando un cordero en el templo de Jerusalén, los judíos, para celebrar la Pascua y los ácimos. Antes de que los romanos destruyeran el templo de Jerusalén en el 70 después de Cristo, ellos sacrificaban un cordero en el templo de Jerusalén para recordar Éxodo capítulo 12, lo del cordero, lo de bañar las puertas, el exterior de las puertas con la sangre del cordero, fundación de la festividad de la Pascua y los ácimos. O sea, los judíos en el momento de la crucifixión, como era la Pascua y los ácimos, sacrificaban en ese momento un cordero en el templo de Jerusalén. Entonces, el profeta Isaías, este segundo Isaías, hace un anuncio también de la venida de Jesús, este Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Isaías, capítulo 52, versículo 13, capítulo 53, versículo 12, no se refiere al Cordero que siglos después sacrificarán los judíos en el templo de Jerusalén. No, se refiere al que estará en la cruz. ¿De acuerdo? Por tanto, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo no se refiere al Cordero que los judíos sacrificarán siglos después, o a los corderos que sacrificarán siglos después, sino que en el momento de la pasión, como se celebraba la Pascua y los ácimos, en ese momento de la crucifixión sacrificaban un cordero en el templo de Jerusalén. Pero el segundo Isaías, en sus capítulo 52, versículo 13, capítulo 53, versículo 12, no se refiere al cordero del templo, se refiere a Jesús de Nazaret, que es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, que es el que nos libera del pecado y de la muerte. Y con esto, habiendo utilizado pues la maqueta y Google Earth, pues con esto damos por finalizado la primera parte del tema
4 de exégesis bíblica, interpretación de textos bíblicos, que hemos visto pues la introducción, que el Antiguo Testamento es el vocabulario del Nuevo Testamento, hemos visto las primeras palabras de la Biblia, el Génesis, Dios en un principio, Dios creó el cielo y la tierra, etcétera, el diluvio universal, el Éxodo, el profeta Amós, el primer Isaías, el profeta Sofonías y el segundo Isaías. Y en los siguientes tutoriales seguiremos con el tema de exégesis bíblica, hasta que lleguemos del Antiguo Testamento, pasemos al Nuevo Testamento. Así que por ahora damos por finalizado este tutorial y seguiremos poniendo pues más información sobre la interpretación de textos bíblicos.